Las luces en el puente de New Geraise parpadearon nuevamente. El capitán Jake Morrison se frotó los ojos cansados y miró el informe de daños en su pantalla. Habían pasado 50 años desde el incidente de Terra y esta vieja nave estaba mostrando su edad, al igual que todo lo demás humano en estos días. Capitán, nos acercamos al límite, dijo Lisa Harper desde su asiento en navegación. Su voz era firme, pero Jake podía oír la preocupación subyacente. Tras ellos, todo lo que habían conocido no era más que espacio vacío y los restos de humanidad que habían sobrevivido. El Consejo Galáctico había sido muy claro hace 50 años. Los humanos eran demasiado peligrosos, demasiado impredecibles, demasiado violentos para el espacio civilizado. Tenían que irse todos, cada colonia, cada estación, cada nave. Las grandes especies de la galaxia, los orgullosos afirianos con sus ciudades de cristal, el colectivo Colboran con su lógica perfecta, habían votado juntos. La humanidad fue desterrada. Jake recordó las historias que le contaba su abuelo, cómo los embajadores humanos habían intentado explicar lo que realmente sucedió en Terrara, cómo suplicaron otra oportunidad, cómo los miembros del Consejo los miraron con disgusto y miedo. La decisión era definitiva. Los humanos tenían un año para abandonar todo el espacio del Consejo y nunca podrían regresar. Tom, ¿cómo aguantan los motores? Jake llamó a la estación de ingeniería. Tom Bradley levantó la vista de sus pantallas con una sonrisa sombría. Funcionan con esperanza y repuestos. Capitán, pero llevarnos a donde necesitamos ir. A donde necesitaban ir era la zona de cuarentena. Una vasta región vacía en el límite del espacio conocido, donde los humanos debían permanecer para siempre. Jake había recibido la orden del último gobierno humano de llevar la New Geraise allí antes de que colapsara. Su misión era simple: encontrar asentamientos humanos supervivientes y ayudarlos como pudiera. La doctora Kate Reynolds estaba sentada en la estación científica estudiando las lecturas de los sensores de largo alcance. Era más joven que el resto de la tripulación. Nacida después del exilio, a veces Jake la envidiaba. Nunca había visto los cielos azules de la Tierra ni caminado por las grandes estaciones espaciales que los humanos alguna vez construyeron, pero tampoco había sentido dolor de perderlo todo. La capitana Kate dijo de repente, con voz emocionada: «Estoy captando algo extraño». Jake se dirigió a su puesto. La pantalla de sensor mostraba lo que debería haber sido un espacio vacío. Según todos los mapas, esta región solo tenía asteroides y mundos muertos, pero las lecturas de Kate mostraban algo más. «Esas señales de energía», susurró, «no son naturales». Lisa volvió a consultar sus cartas de navegación. «Definitivamente estamos en la zona de cuarentena, capitán, pero esto no puede estar bien». En la pantalla principal, el espacio parecía vacío y negro, pero a medida que se adentraban en la zona, empezaron a aparecer pequeños objetos. Al principio, Jake pensó que eran solo rocas espaciales. Luego, se dio cuenta de lo que veía: naves. Docenas de ellas no se parecían a nada que Jake hubiera visto antes. Algunas parecían construidas con partes recuperadas de antiguas naves humanas. Otras eran diseños completamente nuevos que parecían doblarse y fluir como seres vivos. Todas eran claramente artificiales, pero mucho más avanzadas que cualquier cosa que los humanos hubieran poseído hace 50 años. «Capitán», dijo Tom con la voz ligeramente temblorosa, «leo niveles de potencia que no deberían ser posibles. Estas naves funcionan con tecnología que no tenemos». Antes de que Jake pudiera responder, su sistema de comunicación, una voz cobró vida. Habló en un inglés claro, pero con un acento que no reconoció. «Nave desconocida. Este es el almirante Ryan Clark de la Flota de las Sombras. Indique su identidad y propósito». Jake miró fijamente el panel de comunicación de la Flota de las Sombras. Nunca había oído hablar de ninguna Flota de las Sombras. Según todo lo que sabía, el ejército humano se había disuelto después del exilio. «Este es el capitán Jake Morrison del Nuevo Horizonte», respondió con cuidado. «Estamos cumpliendo órdenes del último gobierno de la Tierra. Estamos buscando supervivientes humanos». Hubo una larga pausa y luego la voz volvió a hablar, más cálida esta vez. «Capitán Morrison, bienvenido al alcance exterior. Por favor, siga las naves de escolta a la estación Haven. Hay algunas cosas que necesita ver». 2 elegantes naves aparecieron a cada lado del Nuevo Horizonte.
Se movían con una gracia que hacía que la vieja nave de Jake se sintiera como un ladrillo volador mientras viajaban más profundamente en el asteroide. En el campo, se hicieron visibles más estructuras. Lo que Jake creía que eran rocas muertas eran en realidad bases y astilleros ocultos. «Dios mío», susurró Lisa. «¿Cuánta gente hay aquí?» Kate estudiaba sus sensores con creciente asombro. «Capitán, leo que hay varias estaciones espaciales, operaciones mineras y lo que parecen granjas, plataformas agrícolas reales en el espacio. Esto no es solo supervivencia, es una civilización». Mientras se acercaban a la estación Haven, Jake sintió que se le cortaba la respiración. La estación era enorme, fácilmente 10 veces más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido antes del exilio. Parecía un pedazo de basura espacial desde el exterior, pero Jake podía ver a través del disfraz debajo del óxido y los escombros falsos había tecnología avanzada que brillaba con energía. Las puertas de la bahía de acoplamiento se abrieron para recibirlos y Jake guió su nave hacia el interior. La bahía de acoplamiento estaba limpia y eficiente, llena de naves que mostraban principios de diseño que nunca antes había visto. Las tripulaciones humanas se movían con propósito y confianza, vistiendo uniformes que no se parecían en nada a los antiguos militares de la Tierra cuando Jake y su tripulación bajaron de su nave. Una mujer alta con un uniforme azul impecable se les acercó. Su cabello era gris, pero sus ojos eran agudos e inteligentes. «Capitán Morrison, soy la directora Ellen Foster. Bienvenidos a lo que queda de la humanidad, o debería decir, en lo que se ha convertido la humanidad». Jake miró alrededor de la bahía de acoplamiento y se preguntó, «Director, ¿cómo es esto posible? Nos dijeron que todos los asentamientos humanos fueron destruidos o abandonados». Ellen sonrió y había algo en esa sonrisa que hizo que el corazón de Jake se acelerara de esperanza por primera vez en años. «Capitán, el Consejo Galáctico cometió un gran error cuando nos exiliaron. Pensaron que se estaban deshaciendo de los problemas de la humanidad. En cambio, nos dieron la libertad de convertirnos en algo mucho más peligroso de lo que jamás imaginaron. Ven conmigo. Hay 50 años de historia que debes ponerte al día». Mientras caminaban por pasillos llenos de gente ocupada y tecnología avanzada, Jake se dio cuenta de que todo lo que creía saber sobre el destino de la humanidad estaba equivocado. No solo habían sobrevivido a su exilio, sino que habían prosperado y ahora, mirando los rostros confiados a su alrededor, Jake comenzó a preguntarse qué más no sabía la galaxia sobre lo que los humanos habían estado haciendo en la oscuridad. Se suponía que el exilio era el fin de la humanidad. En cambio, había sido su comienzo. Habían pasado 3 años desde que Jake Morrison vio por primera vez la estación Haven. Ahora estaba en el centro de comando mirando docenas de pantallas que mostraban la actividad humana en toda la galaxia. Todavía no podía creer lo mucho que había sido. Se equivocó sobre el destino de la humanidad. La directora Ellen Foster se acercó con una taza de café que olía mejor que cualquier cosa que Jake hubiera probado en décadas. Había envejecido bien durante su exilio y su cabello gris ahora mostraba mechones plateados que reflejaban la luz de las pantallas. «Es difícil de creer, Jake», dijo mientras sorbía su café. «Cuando el Consejo nos expulsó, pensaron que simplemente desapareceríamos. Nos esconderíamos en algún rincón y moriríamos lentamente». Jake asintió, sin dejar de mirar las pantallas. Cada una mostraba un asentamiento humano diferente. Algunos se construyeron dentro de asteroides huecos. Otros flotaban libremente en el espacio, camuflados en basura espacial. Algunos, de hecho, se construyeron en planetas que el Consejo había marcado como inútiles. «¿Cuántos somos ahora?», Jake preguntó. El último recuento fue de poco más de 200 millones. Ellen respondió, «Tenemos 347 asentamientos importantes y eso no cuenta las flotas móviles ni las estaciones de investigación». Jake negó con la cabeza con asombro. Cuando la humanidad fue exiliada, menos de 50 millones de personas habían salido vivas del espacio del Consejo. Ahora han cuadriplicado su número mientras vivían en secreto. La tasa de natalidad ha sido increíble. Ellen continuó. Resulta que cuando las personas tienen esperanza en el futuro, quieren formar familias y hemos sido muy buenos dándoles esperanza. Alex Turner se acercó a ellos sosteniendo un blog de datos lleno de informes de inteligencia como director de inteligencia del colectivo Outer Reach. Alex sabía más sobre lo que estaba sucediendo en el espacio del Consejo que la mayoría de los miembros del Consejo. «Ellen, Jake, necesitas ver esto», Alex dijo con voz emocionada. «Hemos estado monitoreando las comunicaciones del Consejo durante meses y las cosas se están poniendo mal para ellos». Jake tomó el bloc de datos y leyó los informes.
Económicos, los problemas se extendían por el espacio de consejo. Varias especies miembro tenían dificultades para alimentar a sus poblaciones. Las disputas comerciales se volvían más comunes y algunos mundos hablaban de abandonar el consejo por completo. Los apirianos tienen los peores problemas. Alex explicó que sus ciudades cristal requieren enormes cantidades de energía para mantenerse, pero sus fuentes de energía están fallando. Han estado pidiendo ayuda a otros miembros del consejo, pero todos lidian con sus propios problemas. Ellen sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Hace 50 años tenían todo lo que necesitaban: recursos, territorio, socios comerciales. Ahora mírenlos. Hake continuó. Leer los informes mostró que el colectivo Boran se enfrentaba a la rebelión en varios de sus mundos. Sus sistemas de lógica perfecta no podían resolver problemas que requerían creatividad y flexibilidad. Las especies que habían sido felices bajo el gobierno de consejo ahora se preguntaban si las viejas costumbres seguían funcionando. Hay más, dijo Alex sacando otro bloc de datos. Hemos estado en contacto con algunos de los mundos infelices en silencio. Claro que no saben que están hablando con humanos, pero definitivamente están interesados en alternativas a la membresía del consejo. Antes de que Hake pudiera responder, un joven piloto irrumpió en el centro de mando. Sam Davis apenas 25, pero ya había demostrado ser uno de sus mejores exploradores. Su rostro estaba sonrojado por la emoción. Director Foster, dijo Sam sin aliento, tiene que ver lo que encontré. Sam activó una pantalla holográfica en el centro de la habitación. La imagen mostraba un antiguo artefacto cubierto de símbolos que parecían cambiar mientras observaban. Descubrí esto en el sector Kepler, oculto dentro de lo que creíamos que era un cometa muerto. Sam explicó. No está muerto, ha estado esperando. La doctora Kate Reynolds se había unido a ellos y estudió el artefacto con creciente interés durante los últimos 3 años. Se había convertido en su jefa experta en tecnología e historia alienígena. Estos símbolos, dijo Kate lentamente, no son de ninguna especie conocida de consejo, pero definitivamente son artificiales. Alguien los hizo. Sam asintió con entusiasmo. Esa no es la mejor parte. Cuando me acerqué, el artefacto se activó y comenzó a transmitir coordenadas. La pantalla holográfica cambió mostrando mapas estelares con varias ubicaciones marcadas con luz roja pulsante. Hake reconoció algunas de las áreas. Todas eran regiones que el Consejo había declarado prohibidas o peligrosas. 12 ubicaciones en total. Sam continuó. Todas ellas en áreas donde no se permite el acceso a las naves de Consejo, al igual que la zona de cuarentena donde vivimos. Ellen estudió el mapa estelar con atención. Alex, alguna vez hemos tenido informes de otras especies exiliadas por él. El Consejo Alex sacó registros históricos en su datapad. De hecho, sí. En los últimos 500 años, al menos 6 especies diferentes fueron declaradas incompatibles con la civilización galáctica y desterradas del espacio del Consejo. Siempre asumimos que se extinguieron. Los ojos de Kate se iluminaron con comprensión. ¿Y si no se extinguían? ¿Y si sobrevivían como nosotros? El centro de mando guardó silencio mientras todos consideraban las implicaciones. Si otras especies exiliadas hubieran sobrevivido y construido sus propias civilizaciones ocultas, la humanidad podría no estar sola en su oposición al Consejo. Sam Ellen dijo finalmente, ¿qué tan rápido puedes preparar tu nave para una misión de largo alcance? Dame 6 horas, respondió Sam al instante. Alex, quiero todo lo que tenemos sobre estas especies exiliadas, sus capacidades, sus últimas ubicaciones conocidas, todo lo que ya está ahí, dijo Alex, con los dedos sobre su tableta de datos. Hake volvió a mirar el mapa estelar con una mezcla de emoción y miedo. Ellen, si contactamos con estos otros exiliados, ya no estamos hablando solo de la humanidad, sino de construir una alianza. Ellen asintió lentamente. El Consejo nos descartó a todos porque creían que éramos problemas con los que no querían lidiar. Tal vez sea hora de mostrarles qué sucede cuando todos sus problemas deciden trabajar juntos. Kate seguía estudiando los datos del artefacto. Hay algo más. La tecnología de este artefacto es más avanzada que cualquier otra que tenga el Consejo. Si la especie que lo construyó sigue viva, podríamos tener aliados más fuertes que nuestros enemigos. Ellen terminó. Las pantallas alrededor del centro de mando continuaron. Los asentamientos humanos en toda la galaxia, pero ahora Hake los veía de otra manera. Ya no eran solo escondites. Eran los cimientos de algo más grande, algo que podría desafiar a la fuerza más poderosa de la galaxia. Sam ya se dirigía a la puerta, ansioso por comenzar su misión.
¿Qué coordenadas debería investigar primero? Él miró el mapa estelar una vez más y luego señaló el lugar más cercano. Empiece por allí. Pero Sam, recuerda, no sabemos qué vamos a encontrar. Estas especies han estado en el exilio incluso más tiempo que nosotros. Puede que no sean amigables. Entendió Sam con una sonrisa. Pero si odian al Consejo tanto como nosotros, es un buen comienzo. Sam se fue a preparar su nave. Jake se dio cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. Durante 50 años, la humanidad había crecido en secreto, fortaleciéndose en la oscuridad. Ahora estaban a punto de descubrir si estaban realmente solos en su lucha o si la galaxia albergaba a otros pueblos olvidados que recordaban lo que se sentía ser abandonado. El colectivo Outer Reach estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande y el Consejo Galáctico no tenía idea de lo que se avecinaba. Sam Davis agarró los controles de su explorador. Mientras se acercaba al vacío de Kepler, 2 meses habían pasado desde que encontró el antiguo artefacto y ahora seguía sus coordenadas hacia la región más oscura del espacio que jamás había visto. Tras él, la nave del capitán Morrison y la nave de investigación del Dr. Reynolds lo seguían a una distancia segura. El vacío parecía vacío según todos los sensores, pero Sam sabía que no debía confiar en las apariencias. Los humanos habían aprendido a ocultar bien sus asentamientos y si otras especies exiliadas hubieran sobrevivido, habrían aprendido los mismos trucos. Sam, ¿estás captando algo? La voz de Morrison crepitó en el sistema de comunicación. Nada todavía, capitán, pero eso no significa que no haya nada aquí. Sam activó la baliza especial que Kate Reynolds había construido basándose en la tecnología de los artefactos. Si alguien estuviera escuchando, sabrían que los visitantes venían en paz y compartían un enemigo común con el Consejo. Los minutos pasaron en silencio y luego los sensores de Sam explotaron con actividad. Las naves aparecían de la nada, materializándose de lo que parecía un espacio vacío. Eran enormes, construidas como naves fortaleza con una gruesa armadura y armas pesadas. Su diseño era completamente alienígena, pero Sam podía ver inteligencia práctica detrás de esto. Una voz profunda habló por el canal de comunicación usando palabras que la computadora traductora de Sam tuvo dificultades para comprender. Naves desconocidas, llevas la baliza de los viejos enemigos. Declara tu propósito o serás destruido. Morrison se hizo cargo de la comunicación. Este es el capitán Jake Morrison del colectivo humano del alcance exterior. Recibimos coordenadas de un antiguo artefacto. Creemos que compartimos una historia común con ustedes. Hubo una larga pausa. Luego la voz alienígena volvió a hablar, esta vez con un lenguaje más claro. Humanos, recordamos su especie por los registros del Consejo. Fueron exiliados por los mismos crímenes de los que nos acusaron. Soy el líder de guerra Ironheart del remanente Asanti. Sigan nuestras naves, pero no intenten acciones hostiles. Las naves alienígenas formaron una escolta alrededor de las naves humanas, guiándolas hacia lo que parecía una luna muerta. A medida que se acercaban, Sam se dio cuenta de que la luna estaba hueca. La entrada a una enorme ciudad subterránea se abrió ante ellos y volaron hacia adentro. La ciudad Asanti fue construida para la guerra. Cada estructura parecía capaz de resistir un ataque. Guerreros armados observaban desde posiciones defensivas mientras las naves humanas aterrizaban. Los propios Asanti eran altos y poderosos, con una piel que parecía hecha de metal, ojos que brillaban con fuego interior. Ironheart los recibió en la plataforma de aterrizaje. Era mayor que los otros Asanti con cicatrices que contaban historias de muchas batallas. Cuando habló, su voz llevaba el peso de 3 siglos de exilio. Así que los humanos sobrevivieron a su destierro, dijo estudiando a Morrison cuidadosamente. El Consejo nos dijo que todos habían muerto. Dijeron que su especie era demasiado débil para sobrevivir en la oscuridad exterior. El Dr. Reynolds dio un paso adelante portando equipo de traducción y muestras de tecnología humana. Sobrevivimos adaptándonos y volviéndonos más fuertes por lo que podemos ver. Hiciste lo mismo. Ironheart rió, pero no fue un sonido alegre. Más fuerte, sí, pero no lo suficientemente fuertes como para reclamar nuestro planeta natal durante 300 años. Llevamos 300 años planeando nuestro regreso. Hemos construido armas y naves, pero somos muy pocos y el Consejo es demasiado poderoso. Morrison asintió con comprensión. Por eso estamos aquí. Creemos que trabajando juntos, todas las especies exiliadas podrían lograr lo que ninguno de nosotros podría hacer solo. La líder Asanti observó a los humanos durante un largo momento y luego les indicó que la siguieran adentrándose en la ciudad mientras caminaban.
Explicó cómo su gente había sobrevivido cuando el Consejo nos expulsó. Esperaban que lucháramos entre nosotros y nos destruyéramos. En cambio, nos unimos. Todos los Asanti ahora tienen el mismo objetivo: regresar a casa y reclamar lo que nos robaron. Kate Reynolds tomaba notas de todo lo que veía. La tecnología Asanti era impresionante, pero estaba enfocada exclusivamente en aplicaciones militares. Habían construido la máquina de guerra perfecta, pero carecían de los números suficientes para usarla eficazmente. Su próximo destino era la nebulosa del Velo, donde los artefactos, las coordenadas apuntaban a otra especie exiliada. El viaje duró varios días y durante ese tiempo, Hart viajó con ellos a bordo de la nave de Morrison. «Háblame de esas otras coordenadas», dijo una noche mientras comían. «¿Cuántas especies crees que sobrevivieron al exilio?», admitió Morrison. «Pero si el artefacto está en lo cierto, podría haber varias más allá afuera». Cuando llegaron a la nebulosa del Velo, el primer contacto fue completamente diferente. Ninguna nave apareció para desafiarlos. En cambio, una voz simplemente comenzó a hablar en sus mentes. «Bienvenidos viajeros de mundos distantes. Somos las mentes resonantes. Los hemos estado esperando». La doctora Reynolds jadeó y se agarró la cabeza. «Son telépatas. Puedo sentirlos en mis pensamientos, pero no intentan hacernos daño». Una figura se materializó en el puente, pero no estaba realmente allí. Era una proyección creada directamente en sus mentes. El ser se hacía llamar Nodo Principal y habló sin mover la boca. «Fuimos exiliados porque el Consejo temía nuestra capacidad de compartir pensamientos a través del espacio. Dijeron que estábamos violando la privacidad de otras especies, pero solo queríamos entender y comunicarnos». Ironheart se sintió incómoda con el contacto mental, pero se obligó a permanecer allí. «Tranquilo, ¿puedes contarnos sobre las actividades actuales del Consejo?». La proyección de Noú Prime sonrió. «Los hemos observado durante siglos. Sus pensamientos son fuertes y fáciles de leer cuando tienen miedo o están enojados, y últimamente han estado muy asustados y muy enojados». La información que Noú Prime compartió fue increíble. Las mentes resonantes podían percibir los pensamientos y emociones de cada miembro del Consejo a grandes distancias. Conocían las disputas políticas, las debilidades militares y los problemas económicos que el Consejo intentaba mantener en secreto. «El Consejo no es tan fuerte como pretenden», Noú Prime explicó. «Muchas de sus especies miembro están descontentas. Algunas ya están buscando alternativas a la membresía del Consejo». Morrison sintió una chispa de esperanza. ¿Estarían dispuestos a compartir esta información con nosotros y considerarían unirse a una alianza de especies exiliadas? «Hemos estado solos durante tanto tiempo». Nodo Principal respondió y por primera vez la proyección mostró emoción. «Sí, nos uniremos a su alianza y los ayudaremos a contactar con las otras especies exiliadas». Cuando regresaron a la estación refugio, la directora Ellen Foster escuchó sus informes con creciente entusiasmo. El centro de comando se había expandido para acomodar a representantes tanto del remanente Asanti como de las minas resonantes. El coronel Ben Wright, su estratega militar jefe, estudió los datos de inteligencia que Nodo Principal les había proporcionado. «Esto lo cambia todo». Dijo que el Consejo no es invencible. «Tienen debilidades que podemos explotar». Ellen se paró frente a una pantalla holográfica que mostraba todas las coordenadas conocidas del exilio. «Ya no estamos hablando solo de venganza, estamos hablando de ofrecer algo mejor. Un nuevo tipo de comunidad galáctica donde las especies no sean expulsadas por ser diferentes». Ironheart golpeó la mesa con el puño. «El Consejo destruyó nuestros hogares y dispersó a nuestra gente. Merecen enfrentar nuestra ira». «Lo hacen». Morrison: «De acuerdo. Pero ¿qué pasaría si pudiéramos hacerlos irrelevantes? ¿Y si les ofreciéramos sus miembros, especie algo mejor que lo que el Consejo proporciona?» La voz mental de Noú Prime los alcanzó a todos. «Hay otros que piensan como tú. Especie del Consejo que está cansada de las viejas formas». El joven Sam Davis podía contactar con ellos. Sam, que había estado callado durante la mayor parte de la reunión, de repente levantó la vista. «¿Quieres que vaya al espacio de consejo? Eso es increíblemente peligroso». Ellen sonrió. «Sam, ya has demostrado que puedes encontrar cosas que se supone que son imposibles de encontrar. Ahora necesitamos que encuentres algo aún más valioso. Aliados entre nuestros antiguos enemigos». A medida que la reunión continuaba, Hake Morrison se dio cuenta de que ya no planeaban solo sobrevivir en el exilio. Planeaban cambiar toda la galaxia.
Las especies olvidadas estaban a punto de recordarle al Consejo que algunos problemas no desaparecen simplemente cuando intentas ignorarlos, se hacen más fuertes en la oscuridad. Sam Davies se bajó la gorra de comerciante hasta los ojos mientras caminaba por el abarrotado mercado en Mort Prime. Habían pasado 6 meses desde que comenzó su misión más peligrosa, operando en las profundidades del espacio del Consejo bajo una identidad falsa para cualquiera que lo observara. Parecía otro transportista de carga independiente que intentaba ganarse la vida, pero Sam era mucho más que eso. Oculto en la bodega de carga de la nave contenía muestras de tecnología humana que podrían revolucionar los negocios de la galaxia. Su trabajo consistía en encontrar a las personas adecuadas para compartirla, con quienes estaban cansados de las interminables reglas y restricciones del Consejo. Las casas comerciales mandorianas controlaban la mayor parte del comercio en este sector, pero su frustración con las regulaciones del Consejo era cada vez mayor. Cada envío debía ser aprobado por 3 agencias diferentes. Cada acuerdo comercial necesitaba permisos que tardaban meses en obtenerse. La burocracia estaba acabando con sus ganancias. El contacto de Sam lo esperaba en un pequeño restaurante que servía comida tradicional mandoriana. El ministro de Comercio Velcro era un extraterrestre de mediana edad con piel azul y antebrazos perfectos para realizar múltiples tareas a la vez. Había accedido a reunirse con Sam tras oír rumores de nuevas tecnologías que podrían eludir las restricciones comerciales del Consejo. «Afirmas tener algo que puede ayudarnos», dijo Velcro en voz baja, apenas audible por encima del ruido de otros comensales. «El Consejo tiene espías por todas partes. Si descubren que estamos hablando de esto», Sam metió la mano en su bolso y sacó un pequeño dispositivo que parecía un bloc de datos común. «Este sistema de comunicación no puede ser monitoreado por la tecnología del Consejo. Cifrado cuántico que sus sensores no pueden detectar». Los ojos de Velcro se abrieron de par en par al examinar el dispositivo. «Esto es imposible. La ciencia del Consejo dice que tal tecnología no puede existir. La ciencia del Consejo lleva 50 años de retraso con respecto a lo que es realmente posible», respondió Sam con una sonrisa. «Hay civilizaciones enteras desarrollando tecnología mientras el Consejo discute sobre regulaciones». Durante la siguiente hora, Sam le mostró a Velcro otras innovaciones, técnicas de fabricación que podrían producir bienes más rápido y más barato que los métodos de Consejo. Sistemas de transporte que podrían mover cargas sin requerir permisos de Consejo. Tecnologías agrícolas que podrían alimentar poblaciones con la mitad de los recursos. «¿Quién eres realmente?», preguntó Velcro. «Finalmente, estas tecnologías son demasiado avanzadas para provenir de un comerciante cualquiera». Sam se había preparado para esta pregunta. «Represento a un grupo de especies independientes que han estado desarrollando estas innovaciones fuera del espacio del Consejo. Buscamos socios dispuestos a probar algo diferente». Felot guardó silencio un buen rato, pensando en las implicaciones. Finalmente, se inclinó hacia adelante. «¿Qué quieres a cambio?» «Acceso a tus redes comerciales, materias primas y, lo más importante, discreción. El Consejo no puede saber nada de esto hasta que estemos listos». El ministro de Comercio asintió lentamente. «Tendré que discutir esto con otros líderes de la casa, pero si su tecnología funciona tan bien como afirma, podríamos estar muy interesados en esta asociación». 3 semanas después, Sam estaba en Termax, el centro industrial del sector Gamma. Las fábricas del planeta producían la mayoría de los bienes manufacturados utilizados por los mundos del Consejo, pero los trabajadores estaban descontentos. Las cuotas de producción del Consejo eran imposibles de cumplir y las sanciones por incumplimiento eran severas. La ingeniera jefe Maya Collins había estado trabajando de encubierta en las fábricas durante 2 meses haciéndose pasar por especialista en mantenimiento. Había forjado relaciones con supervisores locales que buscaban desesperadamente soluciones a sus problemas de producción. Las nuevas técnicas de ensamblaje funcionan a la perfección. Maya le informó a Sam durante una reunión secreta en un almacén abandonado. «Hemos aumentado la producción un 30% con un 20% menos de energía». Los gerentes locales lo consideran un milagro. Sam asintió con satisfacción. «¿Cómo están gestionando el secretismo mejor de lo esperado?» «Todos aquí odian tanto las cuotas que están dispuestos a intentar cualquier cosa con tal de que sigamos obteniendo resultados. Guardarán silencio sobre el origen de las mejoras». Mientras tanto, en la estación Haven, el oficial de comunicaciones Pete Johnson coordinaba con una creciente red de personas comprensivas en todo el espacio del Consejo. Su trabajo era el más peligroso de todos,
mantener contacto con personas que podrían ser ejecutadas por traición si las descubrían. Ahora tenemos contactos en 47 mundos diferentes, informó Pete al director Foster durante su informe semanal. Profesores, ingenieros, médicos, incluso algunos oficiales militares, todos están cansados de la corrupción e incompetencia del Consejo. Ellen Foster. Estudiamos los informes de inteligencia que llegaban de toda la galaxia. ¿Qué hay de los eterianos? ¿Algún tipo de contacto con su disidente? Sí, respondió Pete con entusiasmo. Nos ha contactado alguien que se hace llamar benefactor. Dicen ser nobles eterianos de alto rango que quieren derrocar a su propio gobierno. Eso suena demasiado bueno para ser verdad. Ellen, con recelo, dijo, quizás, pero la información que nos han proporcionado ha sido completamente precisa. Sabían de los movimientos de la flota del Consejo una semana antes de que ocurrieran. Nos advirtieron sobre los controles de seguridad que podrían haber atrapado a nuestra gente en sus instalaciones de investigación. La doctora Kate Reynolds estaba haciendo el descubrimiento más importante de todos. Utilizando registros históricos obtenidos a través de su red de espionaje, había descubierto la verdad sobre el incidente de Terra que llevó al exilio de la humanidad. Todo fue una mentira, le dijo Kate a Capitán Morrison mientras demostraba las pruebas. El incidente de Terra no fue causado por agresión humana, fue una operación de bandera falsa diseñada por miembros del Consejo de Línea Dura para justificar deshacerse de nosotros. Morrison miró los documentos con incredulidad. ¿Por qué harían eso? Porque estábamos haciendo demasiadas preguntas. Diplomáticos humanos. Habían descubierto una corrupción masiva en el gobierno del Consejo. Cargamentos de comida se desviaban a mundos ricos mientras planetas pobres se morían de hambre. Contratos militares otorgados a empresas propiedad de familias de miembros del Consejo. Estábamos a punto de exponerlo todo, así que fabricaron pruebas para hacernos parecer los villanos. Morrison dijo que su ira crecía. No solo inventó, sino que ellos mismos causaron el incidente y luego nos culparon. Miles de humanos murieron en ese ataque y fue su propia gente quien los mató en el espacio del Consejo. Sam Davies se reunía con su contacto más importante, pero el individuo había solicitado la reunión a través de canales cifrados, afirmando representar a varias especies listas para separarse por completo del Consejo. La reunión tuvo lugar en una estación espacial neutral en la región fronteriza. El contacto de Sam era una figura encapuchada que hablaba a través de un modificador de voz, pero su información era increíblemente detallada y precisa. 17 especies están listas para declarar su independencia. El contacto dijo que solo esperan una alternativa a la membresía del Consejo, algo que ofrezca protección sin la opresión. Sam sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué tipo de protección buscan? Defensa militar contra las represalias del Consejo. Acuerdos comerciales que no requieran regulaciones imposibles. Lo más importante, pruebas. Que hay una mejor manera de organizar la civilización galáctica. Podemos proporcionar todo eso, respondió Sam con cuidado. Pero tendrían que estar dispuestos a unirse cuando llegue el momento. Estén listos. La pregunta es, ¿estás listo? Cuando el informe de Sam llegó a la estación Haven, desencadenó reuniones de emergencia en toda la Alianza del Exilio. El almirante Ryan Clark estudió la inteligencia con el coronel Wright y los otros líderes militares. Están planeando una solución final al problema humano, dijo Clark con gravedad, una operación masiva de la flota, para exterminar todos los asentamientos humanos en los territorios exteriores. Ellen Foster sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cuánto tiempo nos queda? 6 meses. Tal vez menos. El Consejo ha estado aumentando sus fuerzas durante el último año. Creen que solo somos refugiados dispersos escondidos en el corazón de hierro oscuro del arco. El remanente asante golpeó la mesa con el puño. ¡Que vengan! Nos hemos estado preparando para esta lucha durante 3 siglos. La voz mental de Noú Prime los alcanzó a todos. El tiempo de esconderse se acaba, pero no somos la misma especie que exiliaron hace mucho tiempo. Nos hemos fortalecido en la oscuridad a la que nos obligaron. Él miró alrededor de la sala a los representantes de docenas de especies. Humanos, mentes ecoasanti y las otras civilizaciones exiliadas con las que contactaron. Entonces es hora de la operación Amanecer. Es hora de mostrarle a la galaxia que los olvidados pueden convertirse en el futuro. Morrison asintió con gravedad. El Consejo cree que están cazando refugiados dispersos. No tienen idea de que están a punto de enfrentarse a una alianza que lleva 50 años gestándose, mientras las alarmas comenzaban a sonar en toda la estación Haven. El comienzo de su mayor apuesta. Sam Davies sonrió.
La silenciosa revolución estaba a punto de volverse muy ruidosa. La operación Amanecer comenzó exactamente a la medianoche, hora estándar galáctica, en 300 mundos. La mayor operación de inteligencia en la historia galáctica se activó simultáneamente. Sam Davis, sentado en su puesto de mando oculto en Main de Prime, observaba cómo su red de aliados, cuidadosamente construida, comenzaba a difundir la verdad a cada rincón del espacio del Consejo. La evidencia era abrumadora. 50 años de corrupción, mentiras y encubrimientos se reflejaban en las pantallas de comunicación de toda la galaxia. La verdadera historia del incidente de Terara se reproducía en los canales de noticias. El Consejo creía controlar los registros financieros que mostraban recursos robados. Apareció en las redes gubernamentales. Y lo más importante, se transmitió una invitación a todos los mundos, unirse a la mancomunidad terrana y escapar de los fracasos del Consejo. La ingeniera jefa de Termax, Maya Collins, observó con creciente entusiasmo cómo los trabajadores de la fábrica se reunían alrededor de las pantallas de comunicación al ver las tecnologías de fabricación que ella había estado introduciendo en secreto, junto con pruebas de que el Consejo había estado limitando deliberadamente su productividad. Su ira se transformó en acción. «Estamos con la mancomunidad», anunció el supervisor de la fábrica a sus trabajadores. «Avisen a quien esté al mando de Termax Industrial. La Unión declara su independencia del Consejo Galáctico». Escenas similares se desarrollaron en cientos de mundos. Las casas comerciales mandorianas anunciaron formalmente su retirada de la membresía del Consejo en la primera hora. Los mundos coloniales que habían estado luchando bajo los impuestos del Consejo declararon su libertad. Incluso algunos mundos centrales del Consejo comenzaron a exigir sesiones de emergencia para abordar las revelaciones. El ministro de Comercio Velcro se presentó ante la Asamblea Mandoriana sosteniendo el dispositivo de comunicación que Sam le había dado meses antes. «Durante demasiado tiempo, hemos aceptado limitaciones que solo sirvieron al poder del Consejo, no a nuestra prosperidad. Hoy elegimos un camino diferente». La directora de la estación Haven, Ellen Foster, observó las respuestas que llegaban a través de su red de comunicación cuántica. La pantalla mostraba luces verdes que aparecían en toda la galaxia, mientras un mundo tras otro elegía la independencia. Cada luz verde representaba millones de personas que elegían la esperanza sobre el miedo. 17 especies en la primera hora informaron el oficial de comunicaciones Pete Johnson. 23 grupos coloniales han declarado su independencia. La Unión Industrial Termax está ofreciendo producir naves y equipo de la Commonwealth. El almirante Ryan Clark se encontraba en el centro de mando de la nave insignia Nueva Terra observando cómo la flota de la sombra se preparaba para su primera aparición pública en 50 años a su alrededor. Naves que habían ocultos en campos de asteroides y nubes de escombros falsos encendían sus motores reales y se deshacían de sus disfraces. A todos los comandantes de flota les habla el almirante Clark, anunció por el sistema de comunicación de la flota. Hoy dejamos de escondernos. Hoy mostramos a la galaxia lo que la humanidad ha construido en la oscuridad. La flota de la Commonwealth que emergió de los territorios exteriores era diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. Las naves humanas incorporaban tecnología de todas las especies aliadas, armadura asante y minas resonantes, sistemas de comunicación e innovaciones desarrolladas durante 50 años de investigación secreta. Se movían con propósito y confianza. Ya no eran refugiados, sino liberadores. El capitán Morrison lideró el primer escuadrón oficial de la Commonwealth al antiguo espacio del Consejo. Su nave, ahora llamada Amanecer de la Libertad, no transportaba armas de conquista, sino suministros para los mundos que habían declarado su independencia. Tras él, volaban naves de todas las especies de la Alianza del Exilio. Sus cascos estaban marcados con el símbolo de la Commonwealth, una estrella rodeada de círculos interconectados. El momento culminante llegó en el antiguo cuartel general del Consejo en Sep Prime. La enorme ciudad de cristal que una vez pareció inquebrantable ahora brillaba con un poder inestable. El gobierno sapiriano estaba sumido en el caos, con informes de deserciones masivas en todo su territorio. La flota del almirante Clark llegó y no encontró una armada enemiga, sino una sola nave sapiriana esperándolos. La nave transmitió un mensaje en todas las frecuencias. Naves de la Commonwealth. Soy el príncipe Selron de la Casa Real Sapiriana. Soy el que han conocido como el benefactor. Solicito formalmente permiso para entregar mi flota a la autoridad de la Commonwealth. Hake Morrison no pudo ocultar su sorpresa cuando el misterioso aliado finalmente se reveló. Príncipe Siron,
¿Por qué haces esto? La voz del príncipe ceteriano sonaba cansada pero decidida, porque la mancomunidad representa lo que el Consejo debía ser. Unidad a través de la cooperación, no de la dominación, a través del miedo. Mi pueblo merece algo mejor que la corrupción que nuestros líderes han creado. En cuestión de horas, la flota real sapiriana se había unido formalmente a la mancomunidad. Otras fuerzas de consejo, al ver lo que se avecinaba, comenzaron a solicitar condiciones para una rendición pacífica. Las pocas naves que decidieron luchar se vieron superadas en número y rápidamente derrotaron al colectivo Borton. Fieles a su lógica, enviaron negociadores en lugar de naves de guerra. Su representante, una inteligencia artificial de voz fría llamada Logic Prime, se reunió con el almirante Clark a bordo del Nuevo Terror. Nuestro análisis indica que la resistencia sería feudal e ilógica. Logic Prime declaró: solicitamos un tratado de no agresión y el derecho a mantener la autonomía sobre nuestros mundos centrales. Clark respondió: la mancomunidad no busca conquistar, buscamos ofrecer opciones. 5 años después, la directora Ellen Foster se presentó ante la primera Asamblea Galáctica en Nueva Terra, el nuevo mundo capital de la humanidad. El planeta se había transformado de una roca estéril en un próspero centro de civilización galáctica con ciudades que incorporaban estilos arquitectónicos de cientos de especies diferentes. Representantes de más de 200 especies llenaban el gran salón de la Asamblea. Antiguos enemigos se sentaban junto a antiguas víctimas, unidos por el simple principio de que la cooperación funcionaba mejor que la dominación. Las antiguas cámaras de consejo en Sep Prime se habían convertido en un museo que preserva la historia de lo que sucedió cuando el miedo gobernaba la galaxia. Hoy se conmemora el 5º aniversario de la Operación Amanecer. Ellen anunció a los delegados reunidos: hace 5 años éramos refugiados dispersos que se escondían en la oscuridad con la esperanza de sobrevivir. Hoy gobernamos la asociación voluntaria de mundos más grande en la historia galáctica. El capitán Morrison, ahora comandante del Cuerpo de Exploradores de la Commonwealth, preparó su nave para otra misión más allá del borde de la galaxia. Su tripulación estaba compuesta completamente por voluntarios de entre docenas de especies que querían llevar el mensaje de cooperación de la Commonwealth a cualquier civilización que aguardara entre estrellas distantes listas para partir. El capitán informó a su navegante, un joven guerrero asanti que había preferido la exploración a la venganza. Morrison preguntó: 3 nuevas especies han solicitado la membresía de la Commonwealth este mes. Respondió el navegante con una sonrisa. Aparentemente, la noticia de nuestros logros se está difundiendo más rápido de lo que nuestras naves pueden viajar. La doctora Kate Reynolds, sentada en su centro de investigación, escribía los últimos capítulos de su registro histórico del ascenso de la humanidad. La anciana científica había pasado los últimos 5 años documentando cada aspecto de la transformación del exilio al imperio. El Consejo cometió un error fundamental. Ella escribió: creían que expulsar sus problemas los haría más problemáticos, desaparecieron. En cambio, les dieron a esos problemas la libertad de convertirse en soluciones. Las especies que desecharon construyeron algo mejor que lo que perdieron como el hijo de Nueva Terra. Se establecieron en la capital de la Commonwealth. Niños de docenas de especies diferentes jugaban juntos en parques que sus abuelos nunca podrían haber imaginado. Los antiguos mundos esclavistas ahora se gobernaban a sí mismos. Los antiguos enemigos se habían convertido en los aliados más cercanos. El comercio fluía libremente entre mundos que alguna vez tuvieron prohibido comunicarse. Los terceros exiliados olvidados de hecho habían construido un imperio, pero no a través de la conquista o el miedo. Lo habían construido a través de la simple idea revolucionaria de que cada especie merecía dignidad, cada mundo merecía opciones y cada ser merecía esperanza. Sam Davies, ahora director de Relaciones Interespecies de la Commonwealth, estaba de pie en el balcón de su oficina viendo naves de toda la galaxia llegar y partir del puerto espacial de Nueva Terra. Cada nave llevaba el símbolo de la Commonwealth, esa estrella rodeada de círculos interconectados, pero lo más importante, llevaban la promesa de que ninguna especie volvería a ser olvidada o abandonada. La galaxia era vasta y estaba llena de maravillas, pero quizás la mayor maravilla de todas era la rapidez con la que el miedo podía ser reemplazado por la esperanza cuando las personas tenían la oportunidad de elegir su propio futuro. La Commonwealth había demostrado que los imperios construidos sobre la cooperación podían ser más fuertes que cualquier imperio construido sobre la conquista y en la oscuridad entre las estrellas. Otras civilizaciones estaban empezando a darse cuenta de lo notable que los olvidados habían logrado. La era del exilio había terminado, la era de la unidad había comenzado.